El protector y los 4 guardianes. Capítulo 15. Pluma de sangre, libertad y es hora. Decir que Harry estaba contento sería una mentira descarada. Sus amigos le mostraron la grabación de la reunión en Cabeza de Puerco y, a falta de mejores palabras, estaba furioso. Granger había formado una organización y se había autoproclamado líder. Probablemente lo hizo por orden de Dumbledore, pues el viejo cabrón estaba tan desesperado que había admitido a 2 Gryffindors insensatos en la orden. Además, Granger estaba poniendo en peligro a los demás estudiantes, ya que Dolores jamás les permitiría tener su grupito. La cotilla pensaría que intentarían apoderarse del ministerio en nombre de Dumbledore. Podía significar muchas cosas, pero conociendo al asqueroso sapo, creía que significaba ejército de Dumbledore. Otra decisión insensata fue la falta de seguridad durante la reunión, celebrada en un pub abierto. Cualquiera podía entrar y escuchar a escondidas, y sabiendo de la creciente paranoia de Fudge, sin duda tendría un espía esperando. Si Granger quería una reunión, debería haberla celebrado en un lugar más discreto como la Casa de los Gritos. Casi nadie va allí, pues todavía creen en los rumores de que está embrujada. Sin embargo, su plan tenía fallos que podrían costarle caro. Durante el resto del fin de semana, Harry estuvo en contacto con varias personas. Primero, el padre de Ulrich había cumplido con su parte del trato, entregando varias cajas llenas de formularios de queja de los hombres lobo enviados a Azkaban, obligados a abandonar sus hogares y al extranjero. Era un buen comienzo, ya que podía avanzar con sus planes. Además, el concejal Marchbanks consiguió que le consiguiera algunos archivos privados sobre los resultados de los timo y los éxtasis del profesor de defensa contra las artes oscuras. Harry casi se echó a reír al leerlos. La hora de la venganza se acercaba. Cuando llegó el lunes, se publicaron 2 nuevos decretos educativos frente al gran salón. Decreto Educativo 2 por orden de, el Alto Inquisidor de Hogwarts. Todas las organizaciones, sociedades, equipos, grupos y clubes estudiantiles quedan disueltos. Por la presente, se define como organización, sociedad, equipo, grupo o club una reunión regular de 3 o más estudiantes. Se puede solicitar permiso a la Alta Inquisidora, profesora Umbridge, para su reorganización. Ninguna organización, sociedad, equipo, grupo o club estudiantil podrá existir sin el conocimiento y la aprobación de la Alta Inquisidora. Cualquier estudiante que haya formado o pertenezca a una organización, sociedad, equipo, grupo o club que no haya sido aprobado por el Sumo Inquisidor será expulsado. Firmado, Alta Inquisidora Dolores Umbridge, Ministro de Magia Cornelius Oswald Fudge Blaise y el resto del grupo de estudiantes fruncieron el ceño con desagrado. No me sorprende, ya que alguien le informó de lo ocurrido en Cabeza de Puerco, susurraron a los demás. Mientras los demás asintieron, Susan desvió la mirada hacia la derecha. No mires ahora, pero parece que hemos molestado a algunas personas. Siguiendo su mirada, vieron a Granger y Weasley mirándolos con furia. Los 2 Gryffindors debían de pensar que los habían traicionado. Oye, mira, Neville señaló el segundo decreto. Este era mucho peor, pues Malfoy, su pandilla y 4 Hufflepuff sonreían como idiotas. Todos llevaban pequeñas insignias plateadas con la letra I. Decreto Educativo 3 por orden de, el Alto Inquisidor de Hogwarts. Debido a la falta de respeto hacia las figuras de autoridad, la Gran Inquisidora Dolores Umbridge ha designado a un grupo selecto de estudiantes bien educados para que actúen como sus representantes. Los miembros del escuadrón inquisitorial tendrán la misma cantidad de poder que el delegado y la delegada. Cualquier inquisidor puede ser identificado con la insignia plateada con una I. Firmado, Alta Inquisidora Dolores Umbridge, Ministro de Magia Cornelius Oswald Fudge. Bueno, esto cada vez empeora, se quejó Neville. Cuando Malfoy se giró para burlarse de ellos, los demás se negaron a ceder, devolviéndole la burla con más vehemencia, advirtiéndole que eligiera con cuidado sus acciones. En lugar de hacer lo que él quería, Draco y sus colegas fueron al gran comedor a desayunar. Siguiendo la conversación, encontraron asientos en la mesa de Ravenclaw, donde conversaron con un par de águilas. A Emily le costó resistir la tentación de levantar la vista hacia la mesa principal, donde estaban sentados los profesores. Aún así, parecían incómodos. Algunos estaban furiosos, especialmente su hermano, quien le lanzó a Umbridge una mirada asesina que habría asustado a un grupo de dragones. Sabía que aún le guardaba rencor por haber enviado dementores tras ellos. Sin embargo, la ira que fluía a través de su vínculo seguía presente, así que intentó enviarle energía positiva para ayudarlo a calmarse. Su ira tardó unos minutos en calmarse, pero notó que aún le quedaba algo.
¿Alguien quiere apostar a qué le van a hacer hoy el sapo y sus matones? Preguntó Adrián, intentando romper el incómodo silencio con una broma poco entusiasta. Es demasiado pronto para uno de tus chistes malos, Blaise le lanzó una mirada cansada. Bostezando un momento, ya sabemos que el hurón y su séquito nos harán la vida imposible. Lo mejor que podemos hacer es no darles munición. Blaise tiene razón, dijo Lilith dando un trago a su café. Hasta cierto punto, al menos. Recuerda, somos Slytherins. Si esos imbéciles pomposos quieren atacarnos, les enviaremos una respuesta que jamás olvidarán. Solo tenemos que ser pacientes y atacar cuando menos lo esperan, añadió Neville. Una amplia sonrisa se dibujó en el rostro de Tracey. Aún te convertiremos en un Slytherin. Miró su reloj y vio que solo les quedaban 20 minutos. Mejor date prisa y come antes de que empiece la clase. Hoy era el 13º día, lo que significaba que Daphne tendría que hacer su examen de aritmancia después de comer. Con suerte, las preguntas serían fáciles, ya que había estudiado muchísimo. Al terminar el desayuno, cada grupo se fue por su lado, sin que ninguno de ellos tuviera ganas de ver lo que los profesores les tenían preparado. Al terminar Historia de la Magia, la profesora Greengrass no les asignó tarea a sus alumnos de quinto, algo que el grupo agradeció, pues querían un respiro. Cuando llegó la hora de pociones, los Slytherin y los Gryffindor los esperaban en el otro extremo del aula. 10 puntos menos para Gryffindor Longbottom, dijo Pansy, cuya cara de perro apareció junto a Draco. ¿Para qué? Sin cederle ni un centímetro. Tu camisa está por fuera del pantalón, lo que significa que estás violando el código de vestimenta. Encogiéndose de hombros con indiferencia, ¿en serio? ¿No has visto a Crabbe? Señalando al chico gordo que estaba junto a Not. No lleva la camisa metida en el pantalón y la corbata desabrochada. Serán 5 puntos por delatar a tu superior, le envió una fea sonrisa. Él simplemente puso los ojos en blanco, mirándola como si no valiera la pena perder el tiempo, y luego se dio la vuelta. Esos son 10 puntos más por ponerle los ojos en blanco a un miembro del escuadrón inquisitorial. En ese momento, la puerta del aula se abrió, revelando a un descontento profesor Potter. ¿Qué pasa aquí? Miró a los estudiantes hasta que su fría mirada se posó en Parkinson. Nada que te concierna, se burló Pansy. Oh, discrepo, pues hoy que le quitaste 25 puntos a alguien injustamente. Su tono de voz indica que mejor no lo niegues. Estaba haciendo mi trabajo como miembro del escuadrón inquisitorial, mostrando la insignia ahí debajo de su insignia de prefecta. Lo que hiciste fue ganarte tu primer strike, respondió con frialdad. Felicidades por ganarte un mes de castigo con el profesor Hagrid. Además, serán 10 puntos por faltarle el respeto a tu profesor. ¿Qué? Gritó. No es justo que... Te sugiero que pienses antes de terminar esa frase, niñita, la hizo callar de inmediato con una mirada similar a la que Snape les lanzaría a los Gryffindors. Recuerda que aquí no eres más que una niña insignificante y sin blanca. Ahora entra en clase, giró, ignorando el dolor y la ira en sus ojos. Snape salió furioso de la sala de ingredientes cuando todos estaban sentados tras un caldero. Pasen sus tareas al final de la mesa, dijo con frialdad antes de señalar la pizarra con la mano, revelando la poción en la que estarían trabajando. Potter, recoge sus ensayos y ponlos en mi escritorio. Tras recibir un asentimiento, Harry fue a recoger sus papeles. Hoy trabajarán en la poción fortalecedora. Tengan cuidado, es una poción difícil que requiere un manejo preciso. A trabajar. Un puñado de estudiantes se apresuró a buscar los ingredientes de las tiendas, mientras que el resto se quedó a escribir las instrucciones. Nadie notó la sutil sonrisa en el rostro de Snape al observar cómo algunos estudiantes decidían anotar los pasos antes de apresurarse a empezar con sus pociones. Cuando Harry trajo los papeles, susurró en silencio como algunos estudiantes no habían entregado los suyos. Severus envió un mensaje mental diciendo que él se encargaría y que comenzara sus rondas. Durante la mayor parte del tiempo, Harry caminó de mesa en mesa, evaluando las pociones de todos y dándole su opinión. Finalmente, sus sentidos le indicaron que algo andaba mal, y siguiendo su instinto, se volvió hacia los culpables. Señor Finnegan, señor Weasley, dejen lo que están haciendo, y se acercó para evaluar sus pociones. Tomando 2 frascos separados, los llenó con sus pociones. Al terminar, les dirigió una mirada desgarradora. Parece que se les ha olvidado leer la 6ª y la 9ª línea. Si esto fuera en la práctica de subo de pociones, habrían reprobado. Por lo tanto, se les restarán 10 puntos a cada uno. Tomó su varita y desvaneció las pociones. Al otro lado de la habitación, Goyle comenzó a reírse entre dientes.
Los estúpidos Gryffindors no pueden hacer nada bien, su comentario hizo que Not y Crabbe se rieran disimuladamente. Y eso le resta 15 puntos, señor. Goyle, sin siquiera darse la vuelta. Siendo uno de los estudiantes más tontos de toda la escuela, de repente cree que puede comentar lo mal que se desempeñan los demás. Mejor váyase antes de que maten a alguien como a su difunto padre. Todos dejaron de hacer lo que estaban haciendo para mirarlo con expresión de asombro. Ya sabían que era duro, pero esto era casi demasiado. Un Goyle enfurecido miró a la distancia y sacó su varita. Guarda esa varita antes de que hagas algo de lo que no me arrepienta, advirtió Harry. Déjame aclarar esto para que hasta tú lo entiendas. Tú y Crabbe son los peores estudiantes que esta escuela ha tenido el placer de tener, y la razón por la que han llegado tan lejos es por sus padres. A nadie le molestaría que se fueran. Al contrario, lo consideraría una bendición, ya que no me importa. Si viven o mueren no me importa, porque los daría por muertos. Goyle estaba tan enojado que salió del aula. Patético, se burló Harry. Luego les dijo a los demás que terminaran su trabajo. Al final de la clase, Harry les pidió que tomaran una muestra de su poción, la etiquetaran con sus nombres y la colocaran en el escritorio del profesor Snape. 00. Durante el resto del día, Harry pasó el tiempo en el aula de pociones, ayudando a los demás alumnos. Todo parecía ir sobre ruedas hasta la penúltima clase, donde notó que un Hufflepuff de primer año se encogía de dolor cada vez que el dorso de su mano derecha rozaba los guantes. No solo eso, sino que olía a sangre y veía rastros de magia oscura en la mano del chico. Tomó un pergamino, escribió una nota rápida y, sutilmente, usó el hechizo de cambio para intercambiarlo por uno de sus ingredientes. El chico, asustado, asintió con suavidad. En cuanto terminaron las clases y antes de cenar, Harry se sentó tras su escritorio en la sala de menesteres, observando cómo los estudiantes trabajaban diligentemente en sus informes y practicaban hechizos. El chico al que le envió la carta estaba rodeado de sus amigos y se notaba que no estaban nada contentos. Lentamente, el chico y sus amigos se acercaron a su escritorio, uno de ellos con los brazos cruzados. Bueno, ¿y se lo vas a decir? Dime que... Con lágrimas en los ojos, huele. Siempre duele, quitándose el guante para mostrar que tenía las palabras grabadas en el dorso de la mano. No cuestionaré a mis superiores. Harry activó las barreras de la habitación para rodearlo a él y a los chicos. La ira que crecía en su interior alertó a sus compañeros animales de que algo andaba mal. ¿Cómo conseguiste esto? Su voz rozaba el peligro al ver cómo su magia comenzaba a filtrarse. Estuve detenida con la profesora Umbridge, respondió en voz baja. Uno de sus amigos continuó. Lo castigaron una semana por contradecirla sobre ti. Dijo cosas muy desagradables sobre que no eras un buen profesor y que deberías haber muerto durante la batalla. Tras cancelar las protecciones, se dirigió a todos los presentes. ¿Quién ha estado castigado con la Umbridge? Su tono de voz severo les indicó que no estaba contento. Algunos estudiantes parecían dudar en hablar, agarrándose las manos. Les garantizo que ninguno de ustedes será castigado si responden con la verdad. Por favor, comprendan que ninguno de ustedes sufrirá daño. 14 estudiantes se levantaron y se acercaron a mostrar sus manos. La expresión de asombro en el rostro de Harry solo se vio eclipsada por su creciente furia. Sus bestias internas rugían de ira, compitiendo por la sangre de Umbridge. De no ser por su mente racional, habría marchado al despacho de la mujer, habría volado la puerta de sus goznes y la habría sometido a tormentos que se creían mitos. Pero, en cambio, llamó a 5 elfos domésticos. Necesito que los 5 traigan a los 4 jefes de casas y a Madame Pomfrey. Díganle que traiga unos cuencos grandes, esencia de Murtlap y algunos documentos del informe médico. Al oír la seriedad en su voz, se alejaron. ¿Y los demás? Miró a los demás. ¿Cuántos quieren que se vaya ese cabrón con cara de sapo? Todos levantaron la mano. Muchos parecían nerviosos, mientras que otros fruncieron el ceño con indiferencia, pues no sentían ningún afecto por la mujer. Muy bien, quiero que todos tomen un trozo de pergamino y escriban por qué quieren que la saquen. Cuando terminen, pónganlos en estas casillas marcadas en su año. De la nada, 7 casillas con los números del 1 al 7 aparecieron en su escritorio. Profesor, un Ravenclaw de segundo año levantó la mano. ¿Eso no haría que ella y Fudge nos castigaran con más dureza? Señor Sharp, entiendo su miedo y sus dudas. De verdad, pero si usted no habla, ¿quién lo hará? Preguntó. Se oyeron susurros por la sala mientras los estudiantes discutían qué debían hacer. Sé que muchos tienen miedo, pero llega un momento en que necesitan hablar y defender lo que creen correcto.
Créanme cuando les digo que a ningún miembro del personal, salvo a Filch y Weasley, le gusta. Si por mí fuera, ya la habría echado. No están solos, los estudiantes se giraron y vieron a los profesores Flitwick, Sprout, McGonagall y Snape de pie en la puerta con Madame Pomfrey y un par de sus sanadores en prácticas. ¿Qué ha pasado? Profesores, los he llamado a los 5 aquí porque ha surgido un asunto relacionado con la forma en que Umbridge castiga a los estudiantes. Levantó la mano de un estudiante para mostrarle las palabras talladas. Pomona se quedó sin aliento al ver la indignación de sus compañeros profesores, especialmente de Snape, quien, aunque no le gustaban mucho los niños, estaba disgustado por lo que Umbridge había estado obligando a los estudiantes a hacer. Poppy y su equipo de aprendices comenzaron a tratar a los estudiantes que escribían con plumas de sangre. Minerva estaba tan furiosa que maldijo en gaélico, mientras que Filius hizo lo mismo en galimatías. Quiero que todos se presenten ante sus jefes de casa después de haber sido tratados. Profesores, tenemos que hablar. Ahora, entrecerró los ojos, dirigiéndoles una mirada significativa que indicaba que era importante. En cuanto los 4 profesores estuvieron cerca de él, erigió unas barreras de privacidad. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Por qué no dijeron nada sobre sus detenciones? Preguntó Pomona, entre la ira y la vergüenza. Excelentes preguntas, los ojos negros de Severus brillaron. Esto ya ha ido demasiado lejos, hay que destituir a esa repugnante mujer. Una cosa es hacer sufrir a un estudiante durante el castigo, pero obligarlo a usar un objeto oscuro es pasarse de la raya. Todos pensamos igual, Severus. Sin embargo, nuestra prioridad, ante todo, deberían ser los estudiantes, razonó Minerva, furiosa. No me importa lo que diga Albus sobre no poder hacer nada. Hay que hacer algo con ella. De acuerdo. Sabía que algo pasaría después de que le dieran más poder dentro de la escuela. Maldita seas, Fudge. Filius estaba rojo de ira. Esto es suficiente para que la envíen a Azkaban. ¿De verdad crees que Fudge permitiría que esto sucediera? Severus miró a su colega con enfado. Fudge pensaría que le pusimos las pruebas y la libraría de la cárcel. Deberíamos informar a Albus sobre esto, sugirió Pomona. Quizás no le hubiera quedado más remedio que aceptarla como profesora de este año. Pero podría escuchar lo que... Déjame detenerte, Pomona, la interrumpió Harry. Le hablé 2 veces sobre que la despidieran. Siempre decía que era empleada de Fudge y que no podía hacer nada. Si le contamos esto, solo dará alguna excusa. Entonces, ¿qué sugieres? Preguntó Severus. Pasaron la siguiente hora debatiendo cómo manejarían a Umbridge y sus estudiantes. Harry explicó cómo hizo que los estudiantes escribieran sus quejas y que tenía la intención de hacer copias. Una para la prensa, la otra para el departamento de UEA. Cualquier discusión posterior giró en torno a los estudiantes, ya que temían futuras detenciones con la mujer. Pomona recomendó que siempre que la mujer les diera detenciones, acudieran a ellas de inmediato. Minerva, sin embargo, parecía a solo unos momentos de salir de la habitación para ir a maldecir a Umbridge por 1 centímetro de su vida. Afortunadamente, Severus tenía una poción calmante atada a su cinturón para que pudiera mantener su mente racional. Una vez desactivadas las protecciones, los profesores hablaron con sus alumnos para preguntarles cómo se les habían impuesto las detenciones. Mientras Poppy terminaba sus informes, Harry pidió la atención de todos. A partir de ahora, si alguno de ustedes recibe o se encuentra en detención con Umbridge, informen a su jefa de casa. Esas plumas que les hace usar son de clase B y solo están autorizadas para firmar ciertos documentos. Madame Pomfrey y sus alumnos completaron sus rondas mientras los estudiantes depositaban sus quejas en sus buzones. Se les indicó que informaran a quienes no estaban presentes, excepto a la brigada inquisitorial, y que si ellos o Umbridge tenían algún problema, se lo comunicaran. Poco después, envió a los estudiantes a cenar mientras él y los demás profesores se iban a ocupar de Dumbledore. Al llegar a la gárgola, la estatua los observó un momento y, tras analizar las expresiones de sus rostros, les permitió continuar. Subiendo las escaleras, Harry abrió la puerta de una patada y vio a un Dumbledore atónito sentado tras su escritorio. «Insoportable, maldito ignorante», gritó. «Harry, profesores, ¿qué pasa?» El viejo brujo los miró confundido. Sus expresiones eran de puro odio. Si las miradas mataran, él ya estaría a 2 metros bajo tierra. ¿No sabías que un Big ha estado usando un objeto oscuro para torturar a los estudiantes? Dando un puñetazo contra el escritorio de Caoba. Sorprendido por la ira del chico, Albus tuvo que reaccionar de inmediato.
Aunque las barreras que rodeaban el castillo le advertían de la llegada de objetos oscuros, las ignoró por preocupación. Dolores había resultado difícil, pues parecía empeñada en asegurar que Cornelius tuviera el control. Pero nunca pensó que llegara tan lejos como para atacar a los estudiantes. ¿Objeto oscuro? ¿Torturar estudiantes? Fingiendo confusión. Desafortunadamente, la fachada solo enfureció aún más al joven. Sí, tonto. Los profesores y yo acabamos de descubrir que obliga a los estudiantes a escribir con plumas de sangre. Un Albus completamente sorprendido palideció levemente. Nunca lo supe, dijo antes de recomponerse. Por muy perturbador que sea esto, ¿perturbador? Albus, esta mujer se ha pasado de la raya. Se ha excedido considerablemente en su rol como maestra y está usando plumas de sangre para silenciar a cualquiera que discrepe con el ministro. Además, les ha dado a algunos de los mayores abusadores de esta escuela más poder del que les corresponde, despotricó Minerva. Lo repito, hay que destituir a Dolores Umbridge, y arrestado, añadió Filius. Albus soltó un profundo suspiro y comenzó a masajearse las sienes. Ya hemos hablado de esto. No puedo sacarla ya que es empleada de Fudge. Por muy reprensibles que sean sus acciones, tengo las manos atadas. Mentira, tío, rugió Harry. Por una vez, ¿podrías dejar de pensar en ti mismo y pensar en la seguridad de los estudiantes? Esa zorra está torturando a los estudiantes, y como director, es tu trabajo arreglar la situación. Al diablo con Fudge. Tiene que irse, y si tú no haces nada, lo haré yo. ¿Con qué fin? Preguntó Albus. ¿Sabes a quién responde y quién financia su campaña? Si insistimos en el asunto, Cornelius usará toda su influencia para retrasar cualquier procedimiento que lo haga quedar mal. Admitir que poner a su secretaria aquí sin duda lo conseguirá, y existe la posibilidad de que envíe a alguien peor. Así que ya está. Pomona lo miró furiosa. ¿No vas a luchar contra esto? En este momento, poco puedo hacer, dijo Albus con tristeza. Por supuesto, hablaré con ella. Severus se burló con disgusto. ¿Hablar con ella? Burlándose de la idea. Albus, despierta y huele la poción, esa mujer no te escuchará, te advirtieron una y otra vez que no la trajeras entre estos muros. La frialdad de su voz disimuló su ira. Esta es nuestra única opción, se pellizcó el puente de la nariz. Como dije, hablaré con ella. No. Hay otra opción. Eres demasiado débil y no estás dispuesta a actuar, replicó Harry con brusquedad. Un Bips merece más que unas palabras, nada menos que de ti. Este es otro de tus defectos que se suma a una lista muy larga. Tu falta de voluntad para actuar con decisión. Umbridge es la única persona a la que has permitido quedarse solo para complacer a Fudge. Esto ya ha durado demasiado, y o bien te dejas llevar y despides a esa zorra, o bien te vas. ¿Cuál es la mejor opción? Los directores y directoras anteriores asintieron en señal de acuerdo, pues era necesario hacer algo. Soltando un suspiro irritado, puede que no estemos de acuerdo en todo. Pero estoy haciendo lo que es mejor para todos, y tendrás que aceptar que algunas cosas están fuera de nuestro control. No, se trata de ti. De ahora en adelante, los estudiantes ya no cumplirán castigo con ella. Esto no es negociable. Me da igual lo que le diga a ese miserable imbécil. Puedes quedarte aquí sentado, comiendo dulces, fingiendo que todo va a salir bien, pero nosotros protegeremos a los estudiantes. Así que o te unes o te quitas del medio. Luego se giró para marcharse con los profesores, quienes estuvieron firmemente de acuerdo con él, dejando a un desconcertado Albus Dumbledore sentado solo en su oficina. Caminando hacia el gran comedor, vieron a Dolores doblando la esquina con su característica sonrisa sádica y melosa. Profesores, estaba a punto de preguntarme dónde estaban ustedes cuatro, ya que tenemos mucho que discutir, ignorando sus miradas furiosas, y sobre todo a Harry. He recibido noticias de que, no logró terminar la frase porque Harry la golpeó en la cara hasta matarla y le rompió la nariz en el proceso. La golpeó una y otra vez, rompiéndole la cara, las costillas y el pecho. Sucia. Joder. Mierda. La agarró del pelo y le golpeó la cabeza contra la pared varias veces hasta que estuvo seguro de que tenía el cráneo roto. Luego, acercándola hasta que estuvo a la altura de sus ojos, si vuelves a tocar a nuestros estudiantes, será lo último que hagas, y te haré implorar clemencia. Después, le asestó una rápida patada en la cabeza, dejándola inconsciente. Pomona y Severus llamaron a uno de los elfos domésticos para que llevara a la mujer a la enfermería, aunque no querían. Minerva tuvo que resistirse a intervenir y asestarle un par de golpes.
Filius le dio una patada a un bridge en el estómago, rompiéndole otra costilla antes de que la elfa pudiera llevársela. 2 días después de su encuentro con un bridge, Ari se encontraba caminando por uno de los pueblos de Transilvania con Daphne y Miwa. Los tres se dirigían a una de las boticas más grandes del mundo para recoger ingredientes adicionales para su poción. Paseando por las calles, les contó lo sucedido con un bridge, cómo él y algunos profesores hablaron con Dumbledore sobre la posibilidad de destituirla y arrestarla, y lo que le hizo. Miwa se compadeció de él, pues ella habría hecho lo mismo, o incluso peor. Un bridge ni siquiera estaría respirando si hubiera estado allí. Miwa había oído lo que la mujer hizo con los dementores y estaba furiosa en todo el sentido de la palabra. Daphne parecía dispuesta a regresar a Gran Bretaña, presentar cargos contra la mujer y acabar con ella. Al menos Severus le borró el recuerdo del incidente, aunque eso no justifica sus acciones, pues se merece algo peor. Mucho peor, el tono sombrío de su voz reflejaba sus sentimientos. Pero primero lo primero. Tenemos que informar a la gente de que nuestro proyecto ha terminado. Todo está tomando forma. Las instalaciones están construidas, tenemos el dinero y nuestra poción funciona de verdad. Miwa abrió la puerta. Puede que nos haya llevado meses y haya sido caro, pero por fin hemos conseguido una cura. En casi una hora, consiguieron lo que necesitaban y encontraron el ingrediente que faltaba, y vaya que era caro. Tras pagar, gritos ahogados desde afuera llenaron la tienda. Al salir corriendo, vieron a varias personas corriendo despavoridas mientras los asaltantes lanzaban maldiciones por todas partes, destruyendo edificio tras edificio. Enseguida reconocieron quiénes los atacaban: Greyback y los miembros de su manada. La ira que ardía en Arya aumentó a nuevas cotas al percibir a uno de los pocos bastardos que se había atrevido a contrariar a su familia. Los tres no escatimaron palabras en contraatacar, lanzando peligrosos hechizos en represalia. Miwa y Daphne crearon las versiones más oscuras de las barreras antitraslador y antiaparición, que solo funcionaban contra aquellos con la infección de licantropía. Hemos terminado. Daphne se unió a la batalla, matando a un puñado de hombres lobo con hechizos cortantes, explosivos, perforantes y otros de su arsenal. Miwa no se quedó atrás, pues decapitó a algunos ella misma. Greyback, rugió Harry tras rematar a 2 de sus tenientes con un hechizo explosivo que hizo que sus tripas y partes del cuerpo volaran en todas direcciones. La batalla se detuvo cuando el lobo alfa avanzó con calma. Tú y yo tenemos cuentas pendientes por lo que le hiciste a Cassie. No perdió tiempo en lanzar peligrosos y dolorosos hechizos como el hombre lobo. Fenrir agradecía mentalmente sus reflejos mejorados, pues podía esquivar los ataques de Potter, pero solo por poco. Solo había luchado contra él una vez. En aquel entonces, Potter le quemó un lado de la cara. Tras su madurez mágica, se volvió mucho más poderoso y rápido que nunca. El Señor Oscuro me recompensará por sacarte de la ecuación, gruñó, esquivando otro hechizo dirigido a su cuello. Un hechizo de laceración y sangre hirviendo salió de su varita, seguido rápidamente por diversos encantamientos oscuros y maldiciones. Todos fueron devueltos por un encantamiento de destierro. No juegues conmigo. Activando su lobo interior, comenzó a transformarse en su forma bestial. Al completar la transformación, lanzó un aullido al cielo y corrió hacia Harry, quien no mostró expresión visible. En cambio, metió la mano en su bolsillo para sacar un frasco de la nueva poción. Esto es para ti, Cassie, dijo mentalmente, abalanzándose mientras lanzaba hechizos para desequilibrar a Greyback. Mientras sus hechizos acercaban a Greyback, un gran anillo de fuego los rodeó, aunque él no se dio cuenta, algo que Harry esperaba. Rápidamente, Harry le cortó la pata derecha a Fenrir, haciendo que el lobo aullara de dolor. Luego, al ver una abertura, le arrojó el frasco directamente a la boca, obligándolo a volver a su forma humana. «Mi lobo. Te llevaste a mi lobo», gritó Fenrir, conmocionado y furioso. «Entiendo. Ahora es la hora de la venganza». Con una sonrisa sádica, el joven cargó hacia adelante y le asestó un puñetazo directo a la cara a Fenrir. A esto le siguieron unos rápidos pero potentes golpes al estómago y una patada rápida en la ingle. «Maldito sádico. Esto es por todos los que has mordido y matado». Lanzándolo a una distancia considerable, cargó un rayo en sus manos y lo desató. Fenrir no tuvo tiempo de esquivarlo, pues las ráfagas de rayos lo recorrieron por completo. Sus gritos resonaban por todas partes mientras Harry aumentaba la potencia. Un par de minutos después, Harry hizo una pausa. «No te equivoques, morirás como el perro rabioso que eres». Luego, usando todos los hechizos dolorosos de su arsenal, Harry se aseguró de que Greyback conociera su ira, haciéndolo gritar a todo pulmón.
Deberías haber traído más refuerzos. Y deberías haber aprendido del cementerio, nunca te metas con los Black. Remató con el hechizo más oscuro y doloroso de la biblioteca de la familia Black. El hechizo impactó a Fenrir de lleno en el pecho, uno a uno. Sus órganos comenzaron a incinerarse mientras sus huesos explotaban, y su mente se llenó de las peores pesadillas conocidas. Finalmente, uno a uno, las partes de su cuerpo volaron, salpicando sangre por todas partes. Finalmente, lo que quedaba de su cabeza rodó por el suelo. Por fin, Fenrir Greyback, quien había sido uno de los criminales más buscados de Europa, estaba muerto. Al presenciar la muerte de su líder, los hombres lobo restantes perdieron la moral y comenzaron a huir. Sin embargo, la retirada fue más fácil de decir que de hacer, ya que las chicas acabaron con sus tenientes restantes y lograron abatir a muchos de ellos. Vamos, mejor nos vamos antes de que lleguen los aurores, dijo Daphne. Ari la tomó de la mano y se teletransportó, con Miwa siguiéndolos, justo antes de que los aurores aparecieran. Los tres aparecieron fuera de las puertas del castillo Potter, donde fueron recibidos por un puñado de elfos domésticos, una sorprendida animadora y una Amelia consternada. ¿Qué les pasó a ustedes tres?, preguntó Amelia mientras los adolescentes eran conducidos al castillo, notando las manchas de sangre en sus ropas. En pocas palabras, Fenrir Greyback, sus lugartenientes y los miembros de su manada están muertos, respondió Miwa. ¿Qué?, exclamó Sirius mientras entraban a la sala de estar con Arcturus. Miren, les contaremos el resto después de ducharnos y ponernos ropa limpia, dijo Ari antes de que su padrino pudiera hacer más preguntas. Está bien, gruñó Arcturus mientras los adolescentes fueron a limpiarse las manchas de sangre. Los adultos estaban enfrascados en una seria discusión, y la mayoría de las preguntas se dirigían a Amelia. ¿De verdad será cierto? ¿Fenrir está muerto? No lo sé, Amelia miró a Arcturus, sabiendo que él mismo habría matado a Fenrir de haber tenido la oportunidad. Tendré que hablar con mis contactos en Transilvania para saber más. Pero, si lo que dicen es cierto, entonces esos tres han hecho algo que los aurores y los agentes de la IGU en Europa no pudieron hacer. Esto también es una victoria para nosotros, ya que Voldemort perderá un recurso importante para sus fuerzas, dijo Sirius con una gran sonrisa. Me imagino que el viejo con cara de serpiente se enfadará mucho cuando se entere de lo que les pasó a los hombres lobo. Y más importante aún, a Fenrir. Dora añadió rápidamente. No olviden que, en cuanto la prensa internacional se entere de esto, será el tema de conversación de todos los países. Fenrir llevaba décadas siendo buscado, y saber que sus fuerzas fueron vencidas por tres adolescentes atraerá mucha atención. Bien, esto es lo que sucederá, Amelia. Averigua lo que puedas de los aurores en Transilvania. Contactaré con la prensa internacional y cualquier medio que se utilice en el extranjero e intentaré que lo posterguen todo lo posible. Pero primero, necesitamos saber qué pasó, dijo Arcturus. Creo que podemos ayudar con eso. Los adultos se giraron hacia la escalera y vieron que los adolescentes habían regresado con el pensadero de la familia Potter. Daphne le apuntó la cabeza con la varita para extraer el recuerdo y guardarlo en el dispositivo. Eso les mostrará lo que pasó. El adulto se acercó para sumergir la cabeza en el pensadero. Juntos vieron lo que sucedía mientras intentaban reabastecerse de ingredientes para pociones. Se oyó un grito afuera y se desató un caos masivo gracias a Fenrir y los miembros de su manada. Amelia se sorprendió gratamente al ver a los tres trabajar juntos. Su trabajo en equipo era mejor que el de sus aurores, lo cual le resultó vergonzoso. Arcturus y Sirius observaron sin pestañear cómo Harry luchaba contra Greyback y no solo lograba arrancarle la parte lobuna, sino que también lo mataba. Arcturus se alegró y casi lloró al ver cómo su sobrino acababa con ese perro enorme. Al salir del pensadero, Arcturus abrazó a Harry con fuerza, lo que sorprendió a Sirius, ya que casi nunca había visto a su abuelo abrazar a alguien. Bien hecho, Harry, dijo, felicitando a su heredero, y luego volviéndose para dirigirse a los tres. ¿Se dan cuenta de lo que han hecho hoy? Derrota a Greyback y sus lugartenientes y crea una poción que cure la licantropía, respondió Daphne. Más que eso, resopló Sirius. La manada de Fenrir constituía una parte considerable de las fuerzas de Voldemort, y ustedes tres lograron debilitarla. Como resultado, la IGU probablemente les otorgará a los tres la Orden de Merlín de primera clase y les ofrecerá la recompensa por sus cabezas. No lo hicimos por dinero ni por reconocimiento, respondió Miwa. Lo hicimos porque tenían que irse. Sin Greyback y sus lugartenientes, sospecho que habrá una disminución en los ataques de hombres lobo.
Los que ya están infectados y se vieron obligados a unirse ahora tendrán la oportunidad de recuperar sus vidas. Greyback fue un caso especial, pues se cruzó con los Black. Nadie se cruza con nosotros y vive para contarlo, afirmó Harry con fiereza. ¿Cómo crees que lo haremos hasta que los medios revelen lo sucedido? Daphne respondió. Máximo 2 o 3 días. Sin embargo, podemos aprovecharlo. Una sonrisa pícara se dibujó en sus labios. Iwa asintió, comprensivo. Me gusta tu forma de pensar. Ya es hora de que el pueblo vuelva a ser libre. Por fin podrán tener lo que tanto han deseado, su libertad. Vaya, me alegro mucho de haberles dado el día libre a Byaco y a los demás. Seguramente se habrían puesto furiosos, bromeó Harry. Una vez terminadas las charlas, los adolescentes regresaron a sus escuelas por la red Flu. Harry y Daphne llegaron a su oficina y se sentaron en uno de los sofás. Apoyando la cabeza en su pecho, Daphne decidió relajarse un poco, ya que hoy era jueves. Estuviste increíble, Harry la miró. Bueno, tuve un buen maestro, sostuvo su mirada. Me pregunto qué más tendrás que enseñarme, le guiñó un ojo. Inclinándose para besar sus labios, tal vez 1 o 2 cosas más. Una pequeña risa escapó de sus labios. Entonces, por supuesto, profesores. Edúquenme, envolviendo un brazo alrededor de su cuello. Como desee Milady, atrayendo sus labios de nuevo a los de ella. El beso se intensificó lentamente mientras él rodeaba su cintura con las manos. Daphne se sentó en su regazo mientras sus labios se movían al unísono. Sin embargo, el buen humor se interrumpió cuando alguien llamó a la puerta. Daphne gimió para sus adentros, queriendo saber quién interrumpía su tiempo a solas. Con un gesto de la mano, Harry invocó el mapa de los merodeadores para ver quién estaba en la puerta. Los nombres eran claramente Blaise Zabin y Tracey Davis. Se bajó de él para que se viera presentable. Pasen, dijo Harry. Cuando se abrió la puerta, los saludaron sus expresiones de enojo, lo que automáticamente alertó a Harry de que algo debía haber sucedido. Tras cerrar la puerta, preguntó qué había pasado. Tracey empezó a despotricar sobre lo que Malfoy hizo en la entrada del gran comedor y cómo Umbridge intentó que expulsaran a Granger y Weasley después de que la banda del hurón, de la brigada inquisitorial, los agrediera verbalmente a ambos y a otros 3. El viscoso saco de estiércol incluso amenazó con que Voldemort los mataría pronto. Una sonrisa oscura se dibujó en sus labios. ¿En serio? ¿Lo grabaron? Blaise sacó el cristal de su bolsillo para lanzarlo, que Harry atrapó fácilmente. La grabación no duró más de 8 minutos, pero reveló una gran cantidad de detalles. Draco y su séquito se desvivieron por antagonizar a un grupo de estudiantes, arrogando su posición y quitándoles puntos injustamente. Cuando Granger lo ignoró, alegando que no tenía derecho a imponer castigos, la situación empezó a escalar a medida que ambos bandos intercambiaban palabras. Finalmente, Malfoy se enfadó bastante cuando Weasley y Macmillan los insultaron a él y a su padre, comentando que acabaría sin nada. Fue entonces cuando el heredero Malfoy mencionó lo cerca que estaba su padre de que Fudge fuera su consejero y que Voldemort había regresado y pronto sería su perdición. Sus seguidores dijeron lo mismo, etc. Esto es excelente. ¿De qué estás hablando? Tracey lo miró como si le hubiera crecido una segunda cabeza. Hablo de cómo podríamos usar esto para exponer el regreso de Voldemort, comenzó con una sonrisa. A Voldemort le gusta actuar en secreto. No haría una jugada imprudente que informara al público de su regreso. También estoy seguro de que les dijo a sus seguidores que lo mantuvieran en secreto, y si se lo dijo, entonces, lo mismo se aplicaría a sus hijos, dijo la morena, comprendiendo a dónde quería llegar. ¿Pero no sería arriesgado? Fudge está ahora mismo en el bolsillo de Malfoy, señor. Y digamos que el imbécil fue presionado para hablar del regreso de Voldemort. Torciendo los labios de una manera que a Severus le resultó familiar, dijo, cierto, aunque te olvidas de Tracey. También tenemos una grabación de Draco alardeando de la conexión de su padre con el ministro y de cómo Dolores rápidamente reincorporó al equipo de Quidditch de Slytherin. ¿Estás diciendo que podemos usar esta información contra Fudge y Umbridge y, por extensión, demostrarle al público que están dispuestos a romper las reglas por los Malfoy? Blaise sonrió ante el plan. Es hora de vengarse. Blaise, mi viejo amigo. Espero que estés listo para divertirte un poco. Una sonrisa torcida se apoderó de su rostro y fue imitada por el chico de piel oscura. Es hora de sacar tus colmillos, frotándose las manos. Echando un vistazo a su reloj, vio que casi era la hora de su siguiente clase y los despidió.
Luego se teletransportó a las habitaciones personales de Salazar, donde pasó las siguientes 2 horas hablando con los fundadores sobre el nuevo proyecto que él, Miwa y Daphne habían creado. Salazar, en particular, tenía una mirada de superioridad, rebosante de orgullo por la participación de un miembro de su casa en la creación de lo que se creía imposible. Sin embargo, sus expresiones cambiaron cuando el tema pasó a la presencia de Umbridge en el castillo como educadora. Harry los mantuvo al tanto de lo que estaba sucediendo y de los cambios recientes. Estaban furiosos por cómo su preciada escuela se había convertido rápidamente en una versión de Azkaban. La influencia del ministerio debe ser eliminada de la escuela. Elga no estaba contenta de escuchar que 2 de los estudiantes formaban parte del escuadrón inquisitorial. Tranquilízate, Lady Elga. Para derrotar a sus enemigos, deben ser pacientes y crearles una falsa sensación de seguridad. Luego, cuando llegue el momento, los deconstruiremos y los destruiremos, comenzó Harry. Actuar precipitadamente y lanzarlo todo en un solo ataque no hará mucho daño al enemigo. Salazar soltó una carcajada estruendosa. Con una mente así, deberías haber estado en Slytherin. A diferencia de este hombre niño, señaló a un Godric ceñudo, tú sí que sabes cómo planear estrategias y atacar a tus oponentes. Qué lástima, Sal, dijo Godric con su odiado apodo. A pesar de lo que desees, Harry fue seleccionado para Gryffindor. Sin embargo, sigo pensando que deberías revelar todo lo que tienes sobre el sapo y su jefe. ¿Y ese es tu problema, antepasado?, bromeó Harry, impidiéndole continuar. Los tiempos han cambiado. Con Voldemort de vuelta y Fudge ayudándolo sin saberlo, esto debe solucionarse con sensatez. No puedo permitirme ser imprudente. Tomando aire, haz lo que tengas que hacer. Solo asegúrate de romper esos gilipollas. Considéralo hecho, dijo Harry antes de darse la vuelta para marcharse. 00, en la mansión Malfoy, Lord Voldemort estaba de un humor de perros tras enterarse de lo ocurrido en Transilvania. Fenrir Greyback y sus lugartenientes fueron asesinados por Harry y sus 2 compañeras, Daphne Greengrass y Miwa Kawada. Habían pasado menos de 10 horas, pero los hombres lobo restantes de su manada se peleaban por quién sería el nuevo alza. Además, la influencia de Lucius en el Ministerio de Magia estaba al límite ahora que Nott y los demás habían muerto. Lo que realmente lo enfureció fue que lo habían perdido todo, desde el dinero de sus bóvedas hasta posibles lugares de reunión y empresas que podrían haberles proporcionado recursos beneficiosos. Lo único que logró apaciguar un poco su ira fue que Rowle encontrara a Igor en Noruega y lo silenciara. Sentado solo en su sala del trono, sintió a Nagini acercarse por detrás. Se deslizó hacia su amo, probablemente le acarició la piel, y ambos comenzaron a hablar en Parcel. No, amigo mío. No estoy preocupado. La pérdida de Greyback solo ha retrasado mis planes. Hay otras contingencias previstas. Sin embargo, creo que tendremos que adelantar el calendario. Empezó a pensar en la gente de Dumbledore que custodiaba el Salón de las Profecías. Esto requerirá un manejo preciso. Otra cosa que le preocupaba era el último informe de Severus sobre lo que sucedía en Hogwarts, concretamente entre Harry y Umbridge. Ambos discutían constantemente con Harry, a menudo poniendo a la mujer en su lugar, ya que él tenía más autoridad dentro del castillo. Varios estudiantes habían optado por apoyarlo, ya que se tomaba el tiempo de hablar con ellos en lugar de dictarles órdenes, similar a lo que Dolores había intentado lograr. Cuando se enteró de que ella había empezado a usar plumas de sangre, no supo qué hacer, ya que eso tendría el efecto contrario al necesario. Los estudiantes la odiaban con pasión y querían que se fuera. Esto no serviría para sus planes generales. Incluso le llamó la atención la preocupación por lo que el chico estaba planeando. 00, más tarde, después de cenar, Harry supervisaba el progreso del estudiante en la sala de menesteres con los profesores Flitwick y McGonagall. Ambos alternaban entre ayudar a los estudiantes cuando Harry no podía o hablar de sus recientes descubrimientos para dominar la materia. Minerva estaba satisfecha con el progreso de su aprendiz. Él dedicaba todo el tiempo posible a aprender de ellos, además de cumplir con sus otras responsabilidades. Lo observaba en silencio mientras ayudaba a un grupo de estudiantes de 3er año a practicar el encantamiento de destierro. Recuerda, el encantamiento de destierro tiene 2 funciones. Una para el combate y otra para desterrar objetos innecesarios. El primero requiere cierto nivel de poder y fuerza, mientras que el segundo solo requiere una cantidad mínima. Deja que la magia interior guíe tus acciones, observando mientras ejecutan el hechizo. Una sonrisa fantasmal se dibujó en sus labios mientras el grupo trabajaba en las diferentes funciones.
Desafortunadamente, su sonrisa desapareció cuando la puerta se abrió de golpe, atrayendo la atención de la sala hacia una descontenta Dolores Umbridge, de pie frente a sus inquisidores y Filch. Draco y el anciano conserje parecían excepcionalmente complácidos, pues creían que los presentes serían castigados. Parece que tenía razón, señor Malfoy. 45 puntos por informarme de una organización sin licencia, dijo sonriendo. Fue un placer, sumo inquisidor, respondió Malfoy con tono de superioridad. Cuando supe que Potter daba clases a los estudiantes, supuse que querría saberlo. Ella le hizo un gesto con la cabeza antes de volverse hacia los demás, en especial hacia Harry. Señor Potter, empezó con una voz falsamente dulce. Le han pillado violando el decreto educativo número 2 y será castigado. Los demás recibirán un mes de castigo. Ahora, todos fuera. Quédese y continúe con su trabajo, dijo Harry con voz serena. Además, le restaré 60 puntos, señor Malfoy, por faltarle al respeto a un profesor e interferir en la educación de sus compañeros. Draco lo fulminó con la mirada, que él le devolvió. Me asombra cómo se ha rebajado a ser un simple lamebotas, aunque, dado quien es su jefe de casa, no debería sorprenderme. Ah, una cosa más que es un strike por poner en peligro a los demás. ¿Qué? Eso no es justo. Protestó. Potter, ¿estás en posición? Ahí es donde te equivocas, Umbridge, la interrumpió Harry. El señor Malfoy no es más que un niño arrogante y malcriado que cree que puede salirse con la suya porque su padre es tan cercano a ese chiste del ministro de magia. Como te has interesado tanto por su familia y lo has nombrado líder del escuadrón, le das vía libre para acosar a quienes no están de acuerdo con él. Su castigo se mantendrá. Si quieres quejarte, hazlo con alguien a quien le importe tu opinión, aunque te aseguro que no está aquí. Me importa, dijo Filch, mostrando sus dientes amarillentos. Déjame reiterarle que alguien importante no es un inútil, dijo mirando fijamente al viejo conserje. Nadie te aprecia ni te respeta, Filch. Solo porque eres miserable, crees que otros también lo son. Es triste. Recuerda que estás a punto de ser relevado. Si fuera por mí, te despediría ahora mismo. Argus se debatía entre la ira y el miedo, ya que Potter tenía razón en esencia. Es el dueño del castillo, lo que significa que podía destituirlo en cualquier momento. Harry dirigió su atención a los estudiantes. No habrá detenciones ni ningún otro castigo ya que esta organización ya ha sido aprobada. ¿Mientes? Dolores alzó un poco la voz. No aprobé que esto formara parte de la escuela. Ahora quiero que todos salgan, se enojó al ver que nadie se movía. ¿Por qué no se mueve nadie? Oh, no lo sé. Quizás sea porque no respetamos ni nos importa tu opinión, respondió alguien. ¿Quién se atreve a hablarme así? Ordenó Dolores. Ese seré yo, dijo Cedric, poniéndose de pie. Desde que llevas aquí, las cosas han empeorado. No bastaba con que estés convirtiendo esta escuela en una versión en miniatura de Azkaban. Pero ahora nos estás dificultando aprobar. Eso le restaría 10 puntos, señor Diggory, replicó Umbridge con brusquedad, a lo que el alumno de séptimo puso los ojos en blanco. ¿Y tú? Miró a Harry. No me gustó este grupito tuyo. ¿Vendrás conmigo a la oficina del director, o yo, qué? ¿Qué harás? ¿Llamar a los aurores por hacer mi trabajo? Preguntó con voz sardónica. Para alguien tan viejo como tú, eres bastante estúpido. No es que deba sorprenderme, dado que no eres más que un simple oficinista. Eso provocó una ronda de risas. Estas sesiones cuentan con las autorizaciones de los directores del ministerio y de los departamentos de exámenes de la IGUA. Con un gesto de la mano, sacó los papeles del cajón de su escritorio y se los llevó a la mano. Trae tu lamentable cadáver, Filch, y entrégale esto al sapo. Es lo máximo que puedes dar, le ofreció los documentos al hombre calvo para que los recogiera. Filch se los quitó de las manos y le devolvió los formularios a Dolores, quien los leyó rápidamente. ¿Qué? Esto no puede estar bien, balbuceó furiosa por lo que leyó. Ahí lo ve, dijo finalmente Filius. El profesor Potter cuenta con la aprobación de la IGU y de los departamentos de educación del ministerio para celebrar estas sesiones. Contrariamente a lo que quiera creer, esta es una organización legítima y está fuera de su jurisdicción. Dolores le lanzó una mirada asesina a él y a Minerva, quien respondió con una mirada gélida y luego a Harry. Consultaré esto con Cornelius, se dio la vuelta y salió de la habitación. Antes de que pudiera decir nada, un poderoso hechizo de destierro la envió volando por el suelo gracias a Harry, quien le cerró la puerta en las narices.
Así es como se usa el encantamiento de destierro para deshacerse de plagas no deseadas. Harry giró su varita mientras todos aplaudían en agradecimiento por la forma en que había ridiculizado a Umbridge o por una excelente demostración del encantamiento de destierro. Minerva intentó parecer decepcionada, pero le costó evitar una pequeña sonrisa. Si aún fueras estudiante, te quitaría puntos y te castigaría por atacar a otro profesor. Sin embargo, no eres un buen ejemplo de cómo usar el encantamiento. 00. Durante los 3 días siguientes, las cosas no le fueron bien a Dolores, ya que Cornelius no logró que el pequeño grupo de estudio de Potter cerrara. Esto, a pesar de contar con el apoyo de Griselda Marchbanks y Jasmine King, quienes básicamente le mandaron a la mierda. Sin embargo, eso no le impidió interferir, apareciendo para interrogarlo a cada paso o intentando imponer su autoridad tomando el control. En cada ocasión, él daba el ejemplo mostrándole hechizos. Para colmo de males, recibió una citación a la oficina de Dumbledore, donde este le instó con vehemencia a dejar de usar plumas de sangre en sus castigos y que, si no escuchaba, las consecuencias recaerían sobre ella. Esto la sorprendió, pues se preguntaba cómo se enteró y qué pretendía hacer con ella. Su nueva actitud la dejó perpleja, pues el brillo habitual que solía brillar en sus ojos dio paso a una fría oscuridad. Recomponiéndose rápidamente, respondió diciendo que la había enviado el propio Cornelius y que apreciaría mucho sus acciones. Dumbledore negó con la cabeza y le dijo que se cuidara, pues solo estaría en Hogwarts por un tiempo limitado y sus acciones la alcanzarían. Dolores giró sobre sus talones y salió de la oficina, ignorando la mirada amenazante que él le dirigía. Poco después de su encuentro con el director, los demás profesores comentaron sutilmente que sabían lo que estaba haciendo y le dijeron que parara o habría problemas. Un desastre en ciernes, ya que estaban aumentando la resistencia contra ella. Solo pudo decir que aún tenía más autoridad sobre el resto del personal. La mañana del 19 de octubre, se encontraba sentada en la mesa principal. La tensión en el salón era inmensa, pues la mayor parte de la ira se dirigía hacia ella. Ignorándolos, desayunó mientras los cristales que colgaban sobre las puertas dobles formaban una pantalla. Apareció un reportero de la prensa internacional. Buenos días a todos, comenzó el reportero jefe. Hoy les traemos un informe especial, ya que nos enfrentamos a un problema internacional y a algunos problemas crecientes en la Gran Bretaña mágica. Para empezar, les presentamos a algunos de sus países de origen. Hoy me acompañan algunas personas distinguidas que tienen algo interesante que decir. Damas y caballeros, les presento. Todos en el gran comedor se volvieron hacia la pantalla, donde vieron a un puñado de estudiantes. El profesor Potter, el comandante del ACMI con 2 de sus agentes, un maestro de pociones y un par de lores y damas. Dolores se encogió por dentro al ver que Potter era un entrevistado. Las expresiones severas en sus rostros dejaron claro a los ciudadanos que iban en serio. Alex fue el primero en hablar. A todos los magos y brujas, soy el comandante Alex Taymore de la rama británica de la IGUA. Recientemente he tenido conocimiento de que uno de los criminales más notorios de Europa ha sido asesinado junto con varios miembros de su manada en un pueblo de Transilvania. Me complace informar que Fenrir Greyback, junto con sus lugartenientes y al menos otros 20 hombres lobo criminales, han fallecido. Eso sorprendió a todos en la sala, salvo a algunos que ya conocían su desaparición. Quienes merecen el crédito por derrotarlos son Lord Adrian Potter, Daphne Greengrass y Miwa Kawada, indicó a los 3 para que se acercaran. Considero un honor y un privilegio estar junto a estos magos y brujas excepcionalmente brillantes, ya que lograron algo que los aurores y agentes de la IGU de toda Europa no pudieron. Pensar que un grupo de adolescentes pudiera derrotar a una banda de criminales es, como mínimo, asombroso, ya que las recompensas por las cabezas de los fugitivos y todo lo que poseían les serán transferidas. Los estudiantes comenzaron a susurrar entre sí mientras escuchaban absortos. Fenrir Greyback y los hombres lobo a sus órdenes eran notoriamente temidos y causaban el caos brutalizando, infectando o matando a quienes se cruzaban en su camino. Harry, Daphne y Miwa no mostraron ninguna expresión. Entonces, cuando les llegó el turno de hablar, la última de las 3 se acercó. Este es un anuncio especial para quienes fueron mordidos por Greyback y su círculo íntimo y obligados a unirse a ellos. Ya no tienen por qué tener miedo, ya que no pueden hacerles más daño. Mis amigos y yo sentimos que ya han sufrido bastante bajo sus reglas y les devolvemos lo que les han arrebatado. Su libertad. Daphne añadió. Los 3 llevamos casi un año creando una poción que cura la licantropía y nos enorgullece decir que funciona.
La gente que observaba guardó silencio tras escucharla, ya que la poción matalobos era la única conocida que ayudaba a los hombres lobo. Una gran sonrisa se dibujó en su rostro. Sí, no te engañan, es cierto. Hemos encontrado la manera de ayudar a quienes han perdido la vida a causa de esta aflicción. Aquí me acompaña el presidente de la Sociedad Internacional de Pocionistas, Trevor Rhodes. El anciano presidente, que parecía rondar los 70, vestía una túnica impecable y les dedicó a los tres una sonrisa apreciativa. En la Sociedad de Pocionistas hemos revisado y probado la poción que nos presentaron y nos enorgullece decir que han logrado una tarea que parecía imposible. Su éxito sin duda les otorgaría una maestría en pociones, aunque declinaron, pues deseaban ser aprendices. Por lo tanto, felicitamos a los tres y los recompensamos con 1,5 millones de galeones. Además, su trabajo de investigación y las instrucciones sobre la poción se distribuirán a todos los asentamientos del mundo en los próximos días. Bien hecho. Aplaudiendo mientras Harry se acercaba. Gracias, señor Rhodes. Harry asintió brevemente. Aunque agradecemos el gesto, no lo hicimos pensando en ganar un premio. Lo hicimos para ayudar a quienes lo perdieron todo y fueron esclavizados. Como seguramente ya sabe, quienes padecen licantropía son tratados con desprecio y considerados meros seres oscuros. Quienes son mórdidos, sin tener la culpa, luchan por encontrar trabajo, tienen miedo de estar cerca de la gente y viven en la pobreza, respiró hondo. Para mi pesar, la situación en Gran Bretaña es mucho peor, ya que los hombres lobo, junto con cualquiera que intente ayudarlos, son expulsados de sus hogares y enviados a la prisión de Azkaban sin juicio. ¿Qué? El reportero jefe abrió los ojos de golpe. ¿Cómo es posible? En algunas comunidades, el trato que reciben es indeseable, incluso reprensible. Pero arrestarlos es exagerado. ¿Y qué pasa con quienes intentan ayudarlos? ¿Por qué los encarcelan cuando lo único que hacen es proteger a sus amigos o familiares? Además, ¿por qué no los juzgan? Excelentes preguntas. Empieza con la oficina del ministro de magia en la Gran Bretaña mágica. En concreto, la subsecretaría principal de Lores Jane Umbridge, quien redactó la legislación antihombres lobo en 1993. Esta legislación viola tanto el derecho internacional como el nacional, ya que va en contra del derecho humanitario. A pesar de conocer su ilegalidad, la ha respaldado, lo que significa que han infringido la ley al aislar a los ciudadanos bajo su cuidado. Sin embargo, no debería sorprenderme, ya que ha vulnerado la ley repetidamente desde que asumió el cargo. Dolores hervía de rabia al escuchar a ese mentiroso. Esperaba que Cornelius estuviera observando para que finalmente pudiera arrestarlo. Supongo que tiene pruebas, Lord Potter, ¿no? Preguntó. Sí, indicó a Ulrich y a su padre que se acercaran con las cajas. Harry continuó mientras las dejaban, estas cajas contienen más de 100 informes de hombres lobo y sus cómplices que fueron enviados a Azkaban sin juicio, obligados a abandonar sus hogares y ahora viven en la pobreza. Sabemos que hemos revisado las transcripciones. Ninguno de ellos fue juzgado. Esto les causará un montón de problemas a Fudge y a Umbridge. Por lo tanto, los tres hemos llegado a un acuerdo. Todo el dinero obtenido por la creación de esta poción y las recompensas de la manada de Greyback se usarán para que cualquier persona con licantropía pueda acceder a ella. Esto también incluye todo el dinero que obtuve de los mortífagos que maté durante mi batalla. Hemos construido centros de rehabilitación de hombres lobo por toda Europa y Japón. Serán los primeros en recibir la poción, ya que, mientras digo esto, mi abogada, la señora Schwarber, está negociando contratos con maestros y maestras de pociones. En total, donaremos alrededor de 648 millones de galeones para que cualquier hombre lobo tenga la oportunidad de recuperar su vida. Dios mío, qué generoso. ¿Se conforman con donar tanto dinero solo para ayudar a las personas mordidas? Lo somos, dijeron al unísono, ante la estupefacción de quienes estaban detrás. Daphne añadió. Esto debería haberse solucionado hace años, ya que los hombres lobo deberían tener la oportunidad de recuperar sus vidas. Por esta razón, solicitamos que los hombres lobo y sus asociados injustamente encarcelados sean liberados o tengan un juicio justo, y que los lores, damas, jefes de departamento y otros representantes deroguen la legislación antihombres lobo de Umbridge. Para mitigar este error judicial causado por la oficina del ministro de magia, también donaré una parte del dinero que obtuve de ese imbécil gordo de Fudge a las personas cuyas vidas arruinó con esa ley.
De los 37.811.450 millones de galeones, daré 29.400.000 millones para que se distribuyan entre ellos. El comité de presupuesto del ministerio ya ha sido informado y está esperando a que comiencen los juicios. Caramba, eso es increíble, comentó el jefe. Sin embargo, hay algunas cosas que quisiera preguntar. ¿Por qué cree que la subsecretaría principal de su ministro creó la ley? ¿Cree que lo hizo simplemente porque odia a los hombres lobo como el público en general, o hay algo más detrás de sus razonamientos? Chasqueando la lengua, dijo. En mi opinión, no es más que una zorra racista de sangre pura que se cree superior a todos. Durante años ha amenazado, intimidado y abusado de quienes no son de su misma posición. Puedes preguntarle a cualquiera del ministerio que haya tenido el desafortunado privilegio de conocerla, y te garantizo que tendrán algo que decir. Puede haber varias razones por las que creó esa ley de hombres lobo. Creo que fue para proporcionar tropas adicionales a Fenrir. ¿Por qué dices eso? Juguemos a un juego, y quiero que me sigan. Fenrir era un monstruo que se alimentaba principalmente de niños. Tras infectarlos, los criaba para que despreciaran a cualquiera que no fuera de su especie. La gente ya estaba cansada de los hombres lobo, pues no sabían qué pasaría si se relacionaban con uno. ¿Correcto? García asintió vacilante. Bueno, consideren sus sentimientos, pues están igual de asustados. Ella echó leña al fuego, diciéndoles a todos que tenían razón en tener miedo y que los hombres lobo deberían ser encerrados o ejecutados. Estoy un poco confundido sobre lo que quieres decir, pero también estoy intrigado, dijo García con interés. Digo que podría haber sido socia de Greyback y que le proporcionaba en secreto más hombres lobo. Puede que suene descabellado, pero es algo que hay que considerar. Greyback sembró el terror por toda Europa, y la ley de Umbridge provocó que varios hombres lobo que ya estaban en Gran Bretaña se enfadaran aún más. Una táctica astuta, lo admito. Fenrir siembra el miedo y el terror. Umbridge aprueba una ley que les da solo 3 opciones. Unirse a la manada de Fenrir, ser encerrados en Azkaban o asesinados, o vivir en la pobreza lejos del mundo mágico. Dios mío, jadeó García. Eso significaría que le ha estado proporcionando gente a uno de los criminales más temidos y conocidos. Ya lo entiendes, dijo Harry con una sonrisa burlona. Eso significa que Fudge también ha estado ayudando desde que la apoyó y nunca hizo nada para detenerla. Eso suma 2 leyes que ha infringido hasta ahora. Como dije antes, no me sorprende en absoluto, ya que tiene un don para torcer y quebrantar la ley. Por no mencionar que le gusta evitar la verdad y solo decirle a la gente lo que quiere que sepan. Secándose el sudor de la frente, García continuó preguntando, ¿cómo? Tras mi juicio, invoqué el juramento que hizo al asumir el cargo para encontrar al culpable que envió a un par de dementores tras mi hermana y yo. 2 días antes de la fecha límite, él y 3 aurores llegaron al despacho del director, donde me entregó este expediente, sacándolo de su reloj. Según el señor Stanley Shumpike fue el responsable. Una mierda de hipogrifo, en mi opinión, ya que revisé su perfil y descubrí algunas cosas interesantes sobre él. Interesante, dices. Entonces, continúa. Viene de un entorno humilde, fue hijo único criado por su madre, apenas un mago promedio a juzgar por sus calificaciones, y consiguió un trabajo ingrato como conductor del autobús noctámbulo. Nunca ingresó al Ministerio de Magia, ya que habrá antecedentes. Además, ¿por qué vendría a por mi hermana y por mí? No le hemos hecho nada. Me parece que lo estaban usando como chivo expiatorio del verdadero culpable. Ni siquiera tuvo un juicio. Frank intervino. Es cierto, como dicen otros aurores, y busqué cualquier registro de su juicio, pero no encontramos nada. El informe que tiene Lord Potter es completamente falso. Por lo tanto, como señor de la casa de Longbottom, solicito que Stanley Shumpike tenga un juicio justo. Yo, Lady Cariana Zabini de la casa Zabini, apoyo esta moción, dijo Cariana con una expresión feroz en su rostro que demostraba que hablaba en serio. Esto es mucho para digerir, Sebastián tuvo que soltar un suspiro. Espero que los ministerios del mundo hagan lo correcto y apoyen sus esfuerzos. ¿Hay algo más antes de terminar el informe de esta mañana? Señor García, aún falta mucho para terminar, dijo Harry con indiferencia. Los aurores y su presupuesto son, como mínimo, patéticos. Si no me cree, pregúntele a Lady Amelia Black, la directora de las fuerzas del orden. Ella está muy al tanto de lo que ocurre en su departamento. Amelia apareció con expresión severa. Es una farsa admitirlo, pero lo que dice Lord Potter es la pura verdad.
Mi departamento tiene muy poco personal y está lleno de aurores sin formación. Al hacer un recuento, descubrí que solo hay 49, menos de un tercio de lo necesario para proteger Gran Bretaña e Irlanda. He pedido repetidamente al comité de presupuesto que envíe más fondos, pero siempre me dicen que no pueden porque el ministerio no puede permitirse enviar más dinero. Me preocupa mucho por qué o cómo ha sucedido esto, ya que el departamento más importante del ministerio está recibiendo menos de lo necesario. Ya he perdido la cuenta de los informes que he recibido sobre pueblos atacados por hombres lobo, gigantes, brujas oscuras y magos. Con mis fuerzas al límite, Gran Bretaña no tardará en quedar indefensa y ya no podremos ofrecer protección contra una amenaza mayor. ¿Mayor amenaza? ¿Qué mayor amenaza?, preguntó García, nervioso. Voldemort y sus mortífagos, respondió Harry, haciendo estremecer a los periodistas y a varios estudiantes de Hogwarts. No se equivoquen, ese psicópata asesino ha vuelto. Al contrario de lo que Fudge cree, ha regresado con la ayuda de quienes se enfrentaron a Azkaban y es más fuerte que nunca. ¿Me estás diciendo que realmente ha vuelto? Pero si es cierto, ¿por qué no dijiste nada? ¿Y quién crees que me creería si anunciara su regreso? Piénsalo. Si afirmara sin pruebas que el peor señor oscuro de todos los tiempos ha regresado, nadie me creería. Si lo que dices es cierto, ¿por qué tu ministro no ha emitido una alerta? ¿Por qué los mortífagos andan sueltos en lugar de estar en prisión? ¿Cómo sabes que ha vuelto? ¿Qué pruebas tienes? Hagamos un recorrido por el pasado, ¿de acuerdo? Poco después de su primera derrota, el ministerio estaba en pleno proceso de restaurar el orden en Gran Bretaña y elegir a un nuevo ministro de magia. En ese momento, había dos candidatos: el difunto Barty Crouch Sr. y Cornelius Fudge. El primero habría ocupado el puesto de no haberse descubierto que su hijo también era mortífago y participó en el ataque a Lord y Lady Longbottom. Sin él, eso abrió la puerta al único candidato restante, Fudge. El ceño fruncido de Harry se profundizó. Sabían que necesitarían un plan si querían evitar Azkaban, así que financiaron su campaña, sabiendo que si apoyaban a Crouch de alguna manera, acabarían entre rejas. Tras las elecciones, los mortífagos seguían siendo perseguidos, y mientras algunos volvían a denunciar el nombre de su amo, otros alegaban estar bajo la maldición Imperius. Fudge acababa de ser elegido, y si se descubría que sus directores de campaña y financiadores eran declarados culpables, sería el fin para él. Para evitar cualquier escrutinio, los indultó. ¿Me preguntas por qué los mortífagos se desbocan? Es porque Fudge los dejó ir después de que se aseguraran de que consiguiera el puesto de ministro de magia. ¿Recuerdas lo que pasó el año pasado en el Mundial, verdad? Sí, confirmó Sebastián asintiendo. Por lo que oí, eso se convirtió en un incidente internacional porque varios altos mandos fueron atacados. ¿Entonces me estás diciendo que fue causado por los mortífagos indultados? Sí. Solo los mortífagos llevan máscaras y visten túnicas negras. Es más, dejaron su seña de identidad, la marca tenebrosa. Un hechizo que solo Voldemort y sus mortífagos conocían. Durante el caos, Dolores Umbridge impidió que los aurores británicos intervinieran, quienes los retrasaron diciendo que tenían otra tarea que completar. Me pareció irregular, ya que no tiene por qué interferir en los asuntos oficiales de los aurores. También me desconcierta, ya que es demasiado amiga de quienes pidieron ser maldecidos. ¿Crees que ella entretuvo intencionalmente a los aurores como un favor a los mortífagos? Tiene sentido. Como mis fuentes informan que fue buena amiga de ellos durante años, no me sorprendería que participara en sus actividades extracurriculares. Piénsenlo. Los mortífagos indultados andan sueltos, sin que ningún funcionario del ministerio los controle. ¿Por qué? Porque reciben ayuda interna de una de las oficinas más influyentes, el ministro de magia. Otra cosa que me gustaría mencionar es por qué se están desfinanciando los fondos que deberían destinarse a la oficina de aurores, y algunas leyes no se están aprobando. ¿Qué estás diciendo? García parecía a punto de cagarse encima. Corrupción. El arma más peligrosa en las instituciones gubernamentales es el dinero. Dar unos cuantos miles de galeones a las personas adecuadas bajo la apariencia de donación puede ser muy beneficioso. Sobre todo si esa persona está bajo tu nómina. ¿Estás diciendo que Fudge ha estado aceptando sobornos? El tono cortante en la voz de Cariana mostraba su ira. En efecto. Es bien sabido que tiene una relación estrecha con la familia Malfoy, ya que fueron su principal benefactor, y se reúne con ellos frecuentemente, tanto dentro como fuera del ministerio. ¿A qué apuestan a que Lord Malfoy le ha estado dando oro a escondidas?
Después de que recogí el dinero de su bóveda, noté una irregularidad. Fudge tiene mucho más oro del que debería. Su salario total no debería superar los 129.000 al año. Su esposa, 71.000. No podrán permitirse una villa de lujo como la que alquilé hace poco sin ayuda. Entonces, ¿de dónde sale todo este dinero? Estas son las preguntas que deben abordarse. En definitiva, solo unas pocas personas se benefician realmente de este acuerdo, y definitivamente no las personas a las que juró proteger. Daphne dijo, si reduces la seguridad general de un sector, estás dando vía libre a quienes deberían estar encerrados. Y no estoy convencida de que estuvieran siquiera bajo la maldición Imperius. ¿Por qué piensa eso, señorita Greengrass? Su testimonio sobre haber estado bajo la maldición Imperius durante más de un año les habría causado problemas mentales y habría afectado sus núcleos mágicos. Respondió con suavidad. Creo que mintieron sobre estar malditos porque deberían haber sido ingresados en la sala de larga estancia de San Mungo para recibir tratamiento. No se preocupen, lo revisaré más tarde, gruñó Rufus Scrimgeour. Esto iba incluso mejor de lo que esperaba. También me gustaría saber a dónde van los fondos que deberían destinarse a nuestro presupuesto de aurores. El dinero de los impuestos ayuda a mantener nuestro departamento en funcionamiento, y como contribuyente, me gustaría saber que estoy aprovechando al máximo mi dinero. Otro tema que me gustaría abordar es el crecimiento en Hogwarts, dijo Harry con voz descontenta. Desde que Umbridge entró, el ambiente ha decaído considerablemente, y las cosas solo han empeorado desde que la nombraron Suma Inquisidora y emitió sus decretos educativos. En resumen, el colegio empieza a sentirse como una prisión. Podemos verificarlo. Neville, Blaise, Tracey, Lilith y Daphne asintieron con fiereza. Blaise tomó la iniciativa. Desde el primer día, sus intenciones quedaron claras, ya que no nos ha enseñado ni una sola vez magia práctica ni hechizos defensivos necesarios para nuestros exámenes de fin de curso. Esta es una de las muchas razones por las que algunos estudiantes abandonaron su clase. Si no es así, se pavonea por el castillo como si fuera suyo. En serio. Por favor, explícame más sobre lo que sucede en la escuela, imploró Sebastián. ¿Por dónde empezar? Puso los ojos en blanco y se frotó la barbilla. Castiga a cualquiera que discrepe del ministro con penalizaciones o castigos. Ha interrumpido repetidamente a los profesores mientras intentan dar clase con el pretexto de asegurarse de que estén cualificados. ¿Qué clase de educador castiga a los alumnos solo porque no están de acuerdo con la decisión del ministro? Eso no es ser un buen profesor, eso es abusar del poder. Sin mencionar que sus inspecciones a los profesores de la escuela son injustificadas, Tracey tuvo que contener la tentación de burlarse. Puede que sea la alta inquisidora, pero eso no le da derecho a acosar a los profesores ni a los estudiantes. Además del tiempo que ha pasado en el castillo, sus decretos educativos, con la firma de Fudge, le otorgan más poder dentro de la escuela. Ya ha clausurado los clubes, organizaciones y grupos de estudio de la escuela, y ha convertido a algunos de los mayores abusadores en sus matones. El Escuadrón Inquisitorial es un grupo de abusadores liderado por Draco Malfoy, quien es el peor de todos, ya que continuamente les hace la vida imposible a los demás, especialmente dentro de nuestra casa. El muy imbécil amenaza a todos, diciendo que su padre tiene la confianza del ministro. Él y sus amigos incluso amenazaron a un grupo de estudiantes, afirmando que Voldemort los mataría si no se sometían. Ya veo. ¿Tienes pruebas? Sacó la grabación de su bolsillo y la reprodujo. Los estudiantes de Hogwarts, es decir, el resto de la casa de Slytherin, lanzaron miradas asesinas al heredero Malfoy y a sus compañeros. Draco se debatía entre la ira y el miedo al recordar su encuentro con Weasley y Macmillan. El estúpido de Gryffindor lo había vuelto loco, así que reveló información personal sobre el regreso del Señor Tenebroso. Volviéndose hacia su jefe de casa, palideció de inmediato ante la dura mirada de Severus. Sus ojos negros decían que tendrían problemas más tarde, ya que el Señor Tenebroso no estaría contento. Nott parecía al borde del desmayo mientras Parkinson, Goyle y Crabbe salían corriendo del comedor. Tracey también mostró una grabación de Draco alardeando de la cercanía de su padre con el ministro y Umbridge, concediendo a Slytherin el permiso para reformar su equipo de Quidditch. Esto enfureció a las demás casas, que tuvieron que esperar mucho tiempo para obtener el permiso, mientras que a Malfoy se le dio luz verde casi de inmediato. Al final de la grabación, Lilith dijo, lo que tienen aquí es una confesión de que Voldemort está suelto de nuevo. Antes de que digan nada, nadie los obligó a hablar de Voldemort.
Esto también prueba que Lord Malfoy y los demás mintieron sobre haber sido sometidos a la maldición Imperius, ya que solo los mortífagos, incluidos sus hijos, se refieren a él por el alias de Señor Oscuro. Cualquier otra persona diría su nombre o cualquier otro que se le haya dado. No fue una gran sorpresa, ya que Lord Malfoy le contó a su hijo cómo era ser un mortífago y luchar por Voldemort. Ahora usa su riqueza e influencia para obstaculizar cualquier investigación que pueda revelar el regreso de Voldemort. Eso incluye enviar al segundo de Fudge para evitar que los estudiantes aprendan magia y así poder defenderse. Todos ustedes parecen tener mucho odio hacia la profesora Umbridge y el ministro de magia, comentó García. Y con razón, respondió Harry con vehemencia, atrayendo la atención hacia él. Profesora, se burló al oír que la llamaran algo parecido a una educadora. Se supone que una profesora tiene conocimientos en su campo y transmite esa información a los estudiantes. Ella no ha hecho nada parecido. Ha sido una molestia en repetidas ocasiones cuando imparto mis sesiones extraescolares. Siempre intenta apoderarse de ellas o disolverlas, y siempre las rechazan, ya que tengo permiso por escrito del director de la UEA del Ministerio de Magia y de la propia IGUA. Estas sesiones sirven para ayudar a los estudiantes a comprender mejor la magia fuera de clase. Desde su creación, los profesores han informado que los estudiantes obtienen mejores calificaciones en sus tareas y exámenes. Si bien eso es bueno, se está convirtiendo en un problema, ya que sigue interfiriendo en sus habilidades educativas. He revisado sus calificaciones de estudiante, pero no he encontrado nada que la califique para impartir una asignatura básica como defensa contra las artes oscuras. De hecho, ahora mismo tengo sus resultados de timo y éxtasis conmigo. ¿Tienes acceso a los resultados del profesor?, preguntó el periodista con voz sorprendida. Por supuesto. Como dueño del castillo, tengo derecho a saber si los profesores están cualificados. Ah, aquí estamos, dijo, sacando documentos de su reloj. Los resultados de la OUL de Dolores Umbridge. Resultados de la prueba de nivel de magia ordinaria. Calificaciones de aprobación. Sobresaliente, O, supera las expectativas, E, aceptable, A, calificaciones de reprobado. Pobre, P, terrible, D, troll, T, Dolores Jane Umbridge ha logrado. Amuletos. A, 76, defensa contra las artes oscuras. A, 70, transfiguración. A, 75, herbología. A, 71, cuidado de criaturas mágicas. A, 74, pociones. A, 72, astronomía. P, 66, adivinación. P, 65, historia de la magia. D, 58, felicitaciones, señora Umbridge ha logrado 6 OUL. Esto es muy triste. Solo 5 TWL. Nada por encima de un aceptable. Mostrando a la reportera y a todos los que estaban viendo sus resultados. Ahora llegamos a sus éxtasis. Estos resultados me harían llorar. Resultados de pruebas de magia desagradablemente agotadores. Calificaciones de aprobación. Sobresaliente, O, supera las expectativas, E, aceptable, A, calificaciones de reprobado. Pobre, P, terrible, D, troll, T, Dolores Jane Umbridge ha logrado. Amuletos. A, 72, defensa contra las artes oscuras. D, 58, transfiguración. A, 71, herbología. A, 70, pociones. P, 66, cuidado de criaturas mágicas. A, 74, felicidades, señora Umbridge ha logrado 4 éxtasis. Con estos resultados, no debería estar ni a 30 metros de una escuela, y mucho menos tener un puesto de profesora. El disgusto en su voz era palpable. Incluso contacté con el gremio de defensa para preguntar si era miembro. Todos se rieron, diciendo que pronto incendiarían la organización antes de aceptarla. Por lo que he visto, los comprendo, ya que yo no la contrataría. Para colmo, no tiene credenciales ni cualificaciones que le permitan ser profesora en una escuela tan prestigiosa. También está el hecho de que los estudiantes quieren que la expulsen, bromeó Neville. Él y los demás sacaron 7 cajas familiares. Estas cajas contienen los formularios de quejas de primero a séptimo año. Calculo que más del 90% del alumnado escribió comentarios poco halagadores sobre ella como profesora y como persona. Hizo una pausa. Por razones de seguridad, no revelaremos los nombres. En su lugar, hicimos copias y se las enviamos al director del departamento de exámenes. El resto del reportaje duró 1 hora, con los entrevistados explicando cómo querían que Dolores Umbridge fuera destituida de su puesto.
Cuando le preguntaron qué estaba haciendo Dumbledore con ella, Harry respondió que no hacía nada para impedir que interfiriera en la educación en Hogwarts y que había hablado con él 3 veces. En cada ocasión, dijo que no podía oponerse a su nombramiento, ya que era empleada de Fudge y tenía las manos atadas. Harry lo calificó de mentira, ya que era el director y, como él, tenía la última palabra. Al no hacer nada, Dumbledore estaba ayudando al sapo y a Fudge a estafar a los estudiantes y a los padres. Los padres de los estudiantes pagan para que sus hijos puedan recibir una educación en lo que se cree que es una de las mejores escuelas del mundo mágico. Si los profesores no están cualificados para enseñar una materia, les está robando al niño y a sus padres. Cuando el tema cambió al presupuesto escolar, Harry explicó detalladamente cómo el ministerio compensaba la diferencia mostrando cuánto costaba mantener la escuela abierta cada año. Sin embargo, el dinero del Ministerio de Magia tenía condiciones. Para obtener financiación, el director o la directora debía acatar los deseos de Louis Engamot, la UEA y cualquier departamento educativo del ministerio. Continuó hablando de cómo algunas familias adineradas pedían dinero prestado de los préstamos estudiantiles, dejando con las migajas a quienes los necesitaban desesperadamente. En resumen, era un desastre, ya que el director, Umbridge y Fudge se aprovechaban del presupuesto escolar para ofrecer un sistema educativo de segunda categoría. Debido a lo que está sucediendo, Harry y los demás instan a los padres que han estado pagando a que exijan una compensación. Ya sea exigiendo la devolución del dinero, amenazando con expulsar a sus alumnos del colegio, presionando para que destituyan a Dumbledore como director o reemplazando a Dolores por una profesora de verdad. Para finalizar, Harry donó el resto del dinero que recibió de Fudge al presupuesto de Aurores, junto con 7,4 millones de galeones adicionales. Si Fudge no permitía que el comité de presupuesto les diera fondos adicionales a Amelia y Rufus, sin duda lo haría. Los 15.811.450 millones de galeones serían administrados únicamente por el jefe de Aurores y el jefe de enfermería. Nadie más tendría acceso a ellos. Los tiempos están cambiando y ya es hora de que los ciudadanos de Gran Bretaña e Irlanda se den cuenta de lo que está sucediendo.